Las integrales son una herramienta matemática fundamental que nos permite analizar fenómenos que cambian de manera continua, es decir, que muchos de los fenómenos que ocurren en el mundo no ocurren de manera interrumpida sino de forma gradual, por lo que, las integrales, debido a que están diseñadas para encontrar un total a partir de pequeñas partes, son las herramientas ideales para darle solución a estos fenómenos. En esta presentación analizaremos algunos de los métodos para llegar a la solución de estas integrales. Las integrales definidas son aquellas que sirven para calcular una área dada por una función y que a su vez se encuentran delimitadas por intervalos a, b. Sin embargo, no es posible calcular la totalidad de su área, ya que las funciones pueden ser de primer, segundo, tercer grado o más, por lo que se usan los métodos numéricos para aproximar los valores. El primer método que veremos es el método de integración trapezoidal. Es un método numérico que por medio de trapecios se aproxima a la región bajo la curva dada por una función con límites de integración a y/b. Si bien también se hace el uso de h, que se le conoce como el tamaño del paso, y mientras menor sea este provoca que el error disminuya consigo. Por otro lado, tenemos el método trapezoidal compuesto que, a diferencia del simple, en este se subdivide el intervalo de integración en n para así aproximar cada uno a la función y de esta manera realizar la suma del área, provocando así un error menor. Para llegar a las soluciones de estos métodos nos ayudaremos de algunos algoritmos. Como primer paso calculamos h con la fórmula mostrada a continuación. Posteriormente hacemos el cálculo de xn, donde x0 más h es igual a x1, ya que si bien para que cada una de las sumas de x con h sea correctas, el último valor deberá corresponder a b. Como tercer paso tenemos el cálculo de f de x. Aquí se deberá sustituir en la función dada para n intervalos, o si bien si se plantea una tabla de datos, se debe utilizar interpolaciones de Lagrange de primer grado. Para el siguiente paso aplicamos la fórmula para trapezoidal compuesto que se muestra a continuación. Y como último paso, tenemos la interpretación del resultado, adecuándolo de forma lógica al contexto del problema. Otro de los métodos que estudiaremos será el método de Simpson. Este método se divide en dos subintervalos, por lo que se tendrán tres abscisas. La función f, x, corresponderá a una ecuación de segundo grado, formando así una parábola que a su vez tendrá tres puntos donde a igual a x0 y b igual a x2. Una forma mejorada del método de Simpson es la del método Simpson compuesto, ya que en este método compuesto se requieren dos subintervalos, por lo que h deberá dividirse entre m, donde m igual a 2 * n. Cada par de subintervalos se aproxima con un polinomio de segundo orden y el área se obtiene empleando Simpson 1/3, así como la sumatoria por cada parábola. Continuando con los algoritmos, tenemos el algoritmo para Simpson 1/3. Una vez establecido el problema, procedemos a calcular el paso de integración o h con los límites a y b con un subintervalo n igual a 2. Después procedemos a realizar nuestros cálculos de 11 más 1, donde x0 es igual al límite a y nuestra última x calculada debe ser igual al límite b. Eso nos indica que estamos haciendo el cálculo correcto. Enseguida procedemos a calcular nuestra f de x, que será nuestra ecuación establecida después de la integral. Una vez establecidas nuestras x y f de x, procedemos a aplicar la fórmula del trapecio. Una vez calculado, queda interpretar el resultado. Ahora vamos a aplicar lo aprendido en un ejercicio. El ejercicio nos pide realizar las operaciones necesarias para resolver la siguiente integral usando Simpson 1/3. Para el desarrollo del programa se implementó un algoritmo que permite la aproximación numérica de integrales definidas mediante los métodos del trapecio, Simpson 1/3 y Simpson 3/8, a partir de una función ingresada por el usuario. En primer lugar, el programa solicita la expresión de la función en formato de texto. Posteriormente, se aplican correcciones automáticas sobre la expresión ingresada con el objetivo de evitar errores de sintaxis y permitir una escritura más natural de la función. Estas correcciones incluyen la conversión de raíces cuadradas al formato sqrt(x), la adaptación del operador de potencia para operaciones vectoriales y la inserción explícita de operadores de multiplicación donde son omitidos por el usuario. Además, se eliminan los espacios innecesarios para asegurar una correcta interpretación de la función. Una vez corregida la expresión, esta se convierte en una función evaluable de forma segura mediante str2func, y se emplea ArrayFun para permitir la evaluación de la función en vectores de valores. Posteriormente, se solicitan al usuario los límites de integración, inferior y superior, así como el número de subintervalos. Con estos datos se calcula el tamaño del paso y se generan los nodos del intervalo, en los cuales se evalúa la función. A continuación, el programa presenta un menú para que el usuario seleccione el método de integración numérica a utilizar. Dependiendo de la opción elegida,
el programa aplica automáticamente la fórmula correspondiente. Método trapezoidal compuesto, utilizando la suma ponderada de los valores extremos e intermedios. Método de Simpson 1/3, verificando si el número de subintervalos es par, y en caso contrario, combinándolo automáticamente con el método trapezoidal para el último subintervalo. Método de Simpson 3/8, ajustando el número de subintervalos a múltiplos de 3 y aplicando el método trapezoidal en los subintervalos restantes cuando es necesario. Finalmente, el programa muestra en pantalla el método utilizado y el valor aproximado de la integral, proporcionando un resultado claro y preciso. Durante todo el proceso se incorporaron validaciones y ajustes automáticos para garantizar la correcta ejecución del algoritmo y minimizar errores derivados de la entrada de datos. Para el siguiente ejercicio nos pide calcular el cambio de entalpia a partir de una integral definida. Para el desarrollo del programa se siguió un procedimiento estructurado que permite la correcta aplicación del método del trapecio compuesto para la aproximación numérica de integrales definidas. En primer lugar, se solicitó al usuario seleccionar el tipo de entrada de datos, ya sea mediante una función matemática o una tabla de valores. Esta decisión permite que el programa sea flexible y se adapte a distintos escenarios de aplicación. Cuando el usuario selecciona la opción de función, el programa solicita la expresión matemática en formato de texto, la cual se convierte en una función evaluable mediante el uso de str2func. Posteriormente, se piden los límites de integración inferior y superior, así como el número de subintervalos. Con estos datos se calcula el tamaño del paso, se generan los nodos y se evalúa la función en cada uno de ellos. En el caso de seleccionar la opción de tabla de datos, el programa solicita los vectores correspondientes a los valores de i. Se verifica que ambos vectores tengan la misma longitud y que exista un número suficiente de puntos para el número de subintervalos especificado. A partir de los extremos del intervalo se calcula el valor de, y se seleccionan los puntos necesarios para el cálculo. Una vez obtenidos los valores de i, se aplica la fórmula del método del trapecio compuesto para aproximar la integral definida. Finalmente, el programa muestra en pantalla los valores utilizados y el resultado numérico de la integral aproximada. Durante todo el proceso se implementaron validaciones para prevenir errores en la entrada de datos y garantizar la correcta ejecución del algoritmo. Hay límite superior b. Finalmente concluimos sabiendo que los métodos numéricos constituyen herramientas computacionales indispensables en ingeniería, permitiendo la solución de problemas complejos que carecen de solución analítica exacta. Muchas gracias.